Señoritas, muy buenas tardes. En su clase de hoy abordaremos el tema del programa Montessori. En la clase pasada vimos lo que era el programa tradicionalista. Bueno, pues en este caso nos toca abordar el programa Montessori, que es uno de los programas que hace ese rompimiento entre lo tradicional y lo nuevo. Y bueno, este programa lleva el nombre de la gran célebre María Montessori, ¿sí? Gracias a las aportaciones que ella dio hacia este programa. Y vamos a conocer un poco sobre la bibliografía de Montessori, ¿sí? Nos indica que ella nació en 1870 en Italia. Ella hizo una licenciatura en medicina, específicamente en pediatría, pero esto no era muy bien visto por sus padres porque ellos querían que ella estudiara una carrera dirigida hacia las mujeres. Recordemos que en esa época, bueno, las mujeres no podían estudiar cualquier carrera, era mal visto, ¿sí? Entonces como que sus papás indicaban que medicina era solamente para varones y que no estaban muy de acuerdo en que ella la estudiara. Entonces, pues de alguna manera para complacer a sus padres estudió una segunda licenciatura y esta fue pedagogía. Y bueno, fue gracias a los conocimientos de ambas carreras que ella pudo ver las necesidades que tenían nuestros niños en cuestión educativa, ¿sí? Y nos dice lo siguiente: tras trabajar un tiempo como ayudante de cátedra de psiquiatría, empezó a interesarse por la educación de los niños con discapacidad intelectual. Se despertó en ella una gran pasión por la educación y comenzó a aplicar métodos experimentales. Sí, bueno, ¿qué es lo que le permitió aplicar esos experimentos, esos métodos experimentales? Pues justamente los conocimientos que tenía en medicina, en pediatría, ¿sí? Y combinándolos con la pedagogía. Nos dice lo siguiente: los niños lograron aprender a leer y escribir. María Montessori advirtió al equipo médico que el problema no solo era médico, sino también pedagógico. Muy pocos profesionales le creyeron. En 1907 fundó la Casa del Bambino, esta casa donde asistían nuestros niños, y en esta casa se dio un cambio a la educación porque puso en práctica todas sus ideas, todos sus conocimientos en beneficio a la educación infantil. Nos indica que ella sostenía que los niños necesitaban estímulos, motivación y libertad para aprender. Estos tres aspectos necesitan estímulos, motivación y libertad, son la base de los programas Montessori, ¿sí? Porque para aprender el niño necesita ser estimulado, motivado y sobre todo hacer uso de la libertad, que él se sienta libre para la adquisición de sus propios conocimientos, porque recordemos que es él quien es el primordial, ¿sí?, personaje del proceso de aprendizaje. Y es aquí otra diferencia que encontramos entre lo que es la pedagogía tradicional, los programas tradicionales y los programas de la escuela nueva, en este caso los programas Montessori. En los programas tradicionales conocimos que hay mucha disciplina, muy rígidos. El niño tenía que estar de una manera inmóvil, no pararse, estar sentado siempre en sus butacas. Y bueno, ese rompimiento lo da María Montessori a esos programas, diciendo que hay que darles libertad de movimientos, libertad de pensamientos, libertad de acción, ¿sí? Esto es lo que hace la diferencia entre un programa tradicional y un programa de la escuela nueva, en este caso fundamentado por María Montessori, por eso lleva su nombre de programas Montessori. Nos indica también lo siguiente: no estaba de acuerdo con los métodos tan rígidos que ya habíamos mencionado, estrictos e incluso crueles que se seguían en algunas escuelas. María Montessori basó todo su trabajo en el respeto a los niños y a su capacidad para aprender. Había creado un nuevo modelo educativo
revolucionario, pero también que quería ayudar a los niños a conseguir sus potenciales como seres humanos, ¿sí? Vemos que la preocupación de Montessori fue más allá de lo estrictamente educativo, sino también iba más allá del respeto del desarrollo también de las potencialidades que tiene el niño como ser humano, como persona. Entonces que tenía que ser tratado, ¿sí?, con esa individualidad, no como uno más del grupo como establecía la pedagogía o los programas tradicionalistas. Aquí tenemos también que el método Montessori fue desarrollado, bueno, ya lo mencionábamos, por la doctora María Montessori, ¿sí? Crea ese cambio, esa revolución en cómo debían aprender los niños. Recordemos que su inquietud surge a partir de los niños con necesidades educativas especiales, ¿sí? Y que esta inquietud que tiene Montessori por estos niños es, pues, específicamente por sus conocimientos en pediatría, pero pues enriqueció esos trabajos con los conocimientos que también adquirió en pedagogía. Entonces unió la medicina con la pedagogía y realmente revolucionó la educación. A pesar de que ella se preocupó por los niños con necesidades educativas especiales, pues estableció un método pensando en favorecer a estos pequeños con estas características, pero su método fue más allá, ¿sí? No únicamente favorecía a niños con estas características, sino a todos nuestros niños en general, ¿sí? Porque ella tomó en cuenta y en consideración ciertos aspectos, como el lograr en el niño la autonomía. Todo niño, ¿sí?, de educación regular o de educación especial tenía que lograr la autonomía, ser independiente, ¿sí?, tomar iniciativa, también tener la capacidad de elegir y desarrollar el desarrollo de su voluntad y también la autodisciplina. ¿A qué se refiere la autodisciplina? El niño tenía que hacer conciencia de lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo permitido y lo no permitido dentro del salón de clases. Recordemos que si nos indica, ¿no?, esto no se hace nada más así porque sí, pues el niño no lo interioriza, el niño no lo comprende y lo sigue realizando, pero si le hago saber el cómo y el por qué, pues entonces el niño empieza a ver realmente por qué está mal, hacer conciencia él mismo. Es fundamentalmente eso, que el niño haga conciencia de sus conductas para lograr autodisciplinarse. Y entonces vemos que no únicamente es tarea del profesor como imponerse, sino lograr que el niño haga una reflexión sobre sus conductas y que esto va a favorecer a la convivencia del grupo en el aula escolar. Vamos a ver que también este programa tiene ciertas características que nos dice que se debe educar para la paz, que el niño debe de tener libertad de movimiento, también debe haber heterogeneidad de edad, que el ambiente debe estar preparado para el niño, en el ambiente que se dé en el aula, en qué aspectos, con materiales adecuados, que estén al tamaño y a la proporción del niño. Aquí es otra de las aportaciones que María Montessori realizó a la educación, que es con respecto a los materiales, el tamaño, como es el mobiliario. A ella le debemos pues justamente lo que son las mesitas pequeñas, las sillitas al tamaño del pequeño. ¿Por qué? Porque ya se sentía como una personita importante, como que le estamos dando valor a sus características, brindándole comodidad, y con estos tipos de materiales. Además también en cuestión de materiales, pues que él pudiera hacer uso para establecer roles y que él sintiera como una persona adulta en pequeño. Todos estos materiales apropiados para el pequeño que pudiera manipular, no solamente como en el caso ni el mismo ejemplo que hacemos en comparación con la pedagogía tradicionalista, donde sentábamos al niño y en los únicos materiales que utilizaba el profesor era el pizarrón, ¿sí? Y en el caso del alumno, su butaca, su cuaderno y su lápiz, que nada más eso necesitaba para apuntar, ¿sí? No, aquí hace ese cambio. Este tipo de programas
de la escuela nueva como el de María Montessori, donde el niño tendrá que manipular materiales que le permitan hacer uso de la observación, el análisis, la síntesis, y vemos con esto que entonces el pensamiento del niño se vuelve un pensamiento crítico que le va a permitir el logro de sus propios aprendizajes, porque se hace un individuo reflexivo en cuestión de su propio conocimiento, de sus propios aspectos en el aprendizaje. La función que tiene el docente no es como la de autoridad, sino un guía que lo va a ir acompañando en el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, dentro de los programas Montessori, el docente funge las acciones de guía, ¿sí? Van a ir guiando al pequeño hacia esos procesos de aprendizaje sin mostrar una figura autoritaria, no, pero tampoco permisiva. Nos indica que el niño debe lograr aprender por interés, porque realmente se muestra interesado en querer conocer. Recordemos que esto es un punto importantísimo. Hay que despertar en el niño el interés, porque es así como se da realmente un aprendizaje significativo para él, ¿sí? En esto, bueno, en este programa no hay deberes, no hay exámenes. ¿Por qué? Porque lo van a ir evaluando de acuerdo a sus avances. Si hay interés, él aprende y por lo tanto hay un avance en sus procesos de aprendizaje y que no requiere de un examen como tal. ¿Por qué? Porque la evaluación aquí en este caso podemos observar que puede ser una evaluación permanente, con las actividades y las acciones diarias del pequeño se va a ir viendo esos avances y por lo tanto ya realice una evaluación sin necesariamente tener un examen escrito, que bueno, en algunos de los casos y sobre todo en la pedagogía tradicionalista era muy metódico, ¿sí? Aquí manejamos un horario más corto, ¿sí? Y sobre todo fundamental era en los niños el amor por aprender. Señoritas, es así como nosotros tenemos todas las características de los programas Montessori y que justamente se lo debemos a esta gran célebre María Montessori, recordando que es médica y pedagoga y que gracias a eso es como creó las bases para lo que hoy conocemos como el método Montessori. ¿Sí? Y que bueno, es una autora que da rompimiento a la escuela tradicionalista con esta escuela nueva, ¿sí? Señoritas, me van a hacer lo siguiente en la actividad. Ustedes me tienen que pasar este pequeño apunte en su cuaderno. Se van a apoyar con el documento que voy a enviar a Word. Hacen el apunte, hacen su síntesis, pero también me van a elaborar un mapa mental del tema de programas Montessori. Y la fecha la estaré publicando en la plataforma. Señoritas, espero el tema haya sido de su comprensión. Me despido y bonita tarde.